Como todo ser humano, tienes un registro de situaciones previas que permiten tu existencia. Si eso lo pasas a una sociedad, las vivencias que esta sociedad ha tenido te sirven como un cajón de experiencias sobre las cuales reflexionar tu presente y poder enrumbar tu futuro. Por eso es importante la historia. Si no, ¿cómo puedes saber qué conjunto de experiencias han determinado tu presencia en el hoy? ¿Y cómo es que tú te vas a reproducir el mañana? ¿Qué es lo que quieres hacer para el mañana? Cuando comienza a pensar, lo primero es que se da cuenta que ha llegado hoy día porque ha sobrevivido un ayer. Y desde la experiencia de ese ayer comienza a pensar cómo seguir viviendo el día de mañana. Toda sociedad busca su reproducción. Y si estás como sociedad en marco de un Estado-nación bajo un sistema industrial, aunque ya estamos en tránsito, la sociedad necesita reflexionar sobre lo que ha vivido como colectivo para poder entenderte tú como mundo individual dentro de ese colectivo y a la vez para poder pensarte en un futuro como un individuo colectivo y a la vez como parte de esa sociedad que está en tránsito. A ver, comencemos por decir que dentro de la historia del Perú, siempre el éxito del siglo XIX, cuando se comienza a construir un discurso científico sobre lo que viene a ser la historia del Perú, siempre marcó la fuerza de la historia nacional. Es decir, todos son iguales ante la ley, todos son lo mismo para lo que es una legislación y para el concepto de Estado-nación. O eres del Perú o eres extraño al Perú. ¿Cuál es el problema? Este sentido, este concepto nace históricamente en el marco de una Europa preindustrial que se va a consolidar como industrial y que va a ir eliminando, entre comillas, las diferencias merced a una igualdad de oportunidades para todos. Cuando tú ya entras a la historia del Perú a finales del siglo XVIII, tienes una monarquía que está comenzando a transitar a un nuevo sistema, es el apogeo del sistema imperial, y comenzamos a transitar a otro sistema que, como te digo, ya es la sociedad industrial de donde todos son iguales ante la ley. El imperio inca, tan mentado por los peruanos, tenía 6 países en un territorio amplísimo. A fines del siglo XVIII comienzan estos grandes cambios y comienzan necesidades diferentes de una sociedad europea, también sufriendo procesos de transformación en camino hacia una sociedad industrial. Necesita más riqueza, dinero, necesita por tanto más plata, más oro, y necesita también controlar mejor a la sociedad, tanto vía impuestos como a través, por ejemplo, de la militarización de la sociedad. Entonces, estos grandes cambios que muchas veces se conocen como reformas borbónicas, que suponen cambios en la reorganización territorial, cambios en las relaciones sociales, cambios en el ordenamiento social, eso incomoda a las relaciones establecidas. Los norteños, al no tener oro y plata como Potosí, se han criado, se han desenvuelto socialmente sin tener o sin capturar la atención central de la monarquía y por tanto de la cabeza del virreinato. Ellos han sido relativamente autónomos, que no es lo mismo que ser independientes. Ser autónomo no significa buscar ser independientes. Y entonces son relativamente autónomos y tienen una riqueza organizada que viene desde lo profundo del tiempo y que se han reinventado con el sistema español y han hecho del comercio su sistema de vida. ¿Por qué? Porque donde antes podían circular parte del obispado de Trujillo, les recortaste y ahora va a haber un virreinato de Nueva Granada, un virreinato del Perú. Ya le cortaste sus rutas de comercio. Todas estas reglas de juego se ven alteradas cuando comienza a cambiarse las disposiciones desde arriba y comienzan a ponerles impuestos, comienzan a querer controlar el movimiento de la población, comienzan a querer echar mano y participar de esa riqueza de la que antes no habían echado mano. Lo importante era la mina, la plata, pero ahora, desde el siglo XVIII, por eso es que los estudiosos dicen que es el siglo de la agricultura. ¿Por qué? Porque tienes una
creciente necesidad de productos de primera necesidad. La población está aumentando y en esa demanda de productos de comida, de textiles, etcétera, tú tienes un mercado creciente y el virrey le interesa. ¿Quién tiene una demanda o un producto altamente solicitado? El norte. No solo tiene azúcar, tiene tabaco, tiene la famosa quinina, que es lo que le permite a la gente, digamos, no morirse de las enfermedades. Tiene el cacao, que le van a llamar la pepa de oro, y de pronto llega la imposición desde arriba, traducida por los intentos del virreinato del Perú, pero también del virreinato de Santa Fe, y se sienten muy descontentos o crecientemente descontentos, porque su actividad se ve fastidiada por este accionar. Hay circuitos económicos que durante mucho tiempo se han negado por desconocimiento. Zapata Sadulla planteó todo lo que viene a ser la economía y un vínculo, pero para el sur, y la importancia de articuladora de la minería como actividad central, de interés central del virreinato y del imperio. El problema es que a partir del siglo XVIII comienzan a emerger otras necesidades y espacios que antes habían sido periféricos por no tener minería y comienzas a ser eje de atención de los países europeos no españoles. Inglaterra, Francia, Netherlands, todos los Países Bajos, que están queriendo llegar a América y entrar en contacto comercial. La sociedad industrial se va a fundamentar en el intercambio comercial. Trujillo es la cabeza de una gran región, una región muy rica, agrícolamente hablando. También tendrá minería, pero no tenían en ese momento las capacidades tecnológicas para poder explotarla. Pero sí tenían un denso tráfico humano de esclavos, de productos, pasaban desde Trujillo por la costa o subían también por la sierra hacia Quito y de Quito hacia lo que es Nueva Granada. A fines del siglo XVIII, Trujillo es bastante autónoma de Lima, tiene como su pequeña corte, ahí estoy pensando con Frank Díaz Pretel, pero por ejemplo la zona de Piura y hasta Lambayeque estaban fluctuando con Guayaquil, la audiencia de Quito, la gobernación de Guayaquil, que les permitía entrar, por ejemplo, a México por mar y por tierra podían llegar al Caribe. El grueso de los comerciantes chiclayanos, Leguía, Iturregui, etcétera, y Saco, que viene además de Panamá, con la gente piurana, comerciantes, tenían casa conocida en Jamaica. Entonces, esto es importante en cuanto a vínculos, repensar y replantear el manejo económico de las zonas no mineras, pero con una activa vida comercial, vínculos humanos que se expanden por un territorio y que tienen un mercado interno diferente. Porque el Perú es un territorio que es muy amplio y tiene una diversidad geográfica enorme. Desde esa diversidad geográfica, las sociedades, la gente se apropia de esa diversidad geográfica de acuerdo a lo que la geografía te lo permite. Entonces la gente se va adecuando a la geografía y desde la geografía y la apropiación de esa geografía termina consiguiendo productos y con esos productos negocia con otras zonas. Entonces tú puedes tener, y es muy conocido entre los historiadores, el archipiélago, el control vertical de pisos ecológicos, que en la zona de la Sierra Central, que incluye a Lima, viene a ser como trabaja Canciani, todo lo que es una economía de loma, y en el caso del norte lo que tú tienes son radiales, ciudades o pueblos que se articulan de manera radial. Entonces las regiones emergen no como la diferencia, sino como la diversidad que hay que considerar. Y lo que tú vives en el Perú es un ejemplo de lo que debes vivir a nivel del planeta. El norte tiene dinero. En un sistema capitalista, eso es importante, porque hay que reconocer que aunque sea el modelo ahorita europeo, el capitalismo es un sistema de una sociedad industrial que tiene este
forma política, que es el Estado-Nación, tiene una forma económica, que es el capitalismo, y tiene una necesidad de crecer en cuanto a mercados. En ese modelo tú necesitas el capital. Y cuando tú naces a un Estado-Nación, a una república, y no tienes necesariamente moneda, o no tienes el sistema que tiene en Europa y quieres insertarte en este mundo internacional, tu territorio se convierte en tu capital. Y el capital en el norte es una excelente producción agrícola para una sociedad como la europea, como la americana, que están viendo de transitar a una sociedad industrial, pero con gente que necesita comer. ¿Dónde está el algodón? Claro, algodón hay desde el Perú hasta Argentina, pero la zona primigenia o donde hay más preeminente de algodón es el norte del Perú. Pero también tenías azúcar. Y la caña no solo se convierte en ron, que antes teníamos un excelente ron, porque tenemos una de las azúcares más ricas del planeta, más dulces del planeta, ¿de acuerdo? Sino que además alguien en Europa crea el chocolate, que es mexicano, pero los mexicanos no le ponían azúcar. Y estas necesidades se van construyendo y le van a dar un espacio enorme a la zona productora, agrícolamente productora por excelencia. El centro es ganadero, por eso en los años 70 tendrán las AIS, y el sur es diferente. El sur tiene pequeñas agriculturas, pequeñas producciones ganaderas y sobre todo tiene camellos. Pero el norte es agricultura, son grandes haciendas que se van a construir a finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Realmente ahí comienza la construcción de haciendas contiguas y ya las parcelas se van perdiendo. En el siglo XX tiene las grandes haciendas con una demanda creciente de azúcar, una de las zonas agrícolas productoras de azúcar más ricas. En los años 70 se hacen grandes estudios sobre estas haciendas azucareras y para el siglo XX, los finales del siglo XX, comienzan a decaer bajo las nuevas visiones industriales del nylon, de las vidas saludables, sin comer azúcar, pero con nuevas tecnologías comienza nuevamente la necesidad, ya no de algodón, el nylon, pero sí de la tecnología que requiere una nueva tecnología, oro. Y el oro está en el norte del Perú. Y ahora sí tienes tecnologías que permiten la explotación. Bueno, tuve la oportunidad de trabajar directamente lo que era la región Junín. Por motivo del Bicentenario, se dio la posibilidad de crear un parque bicentenario en la región Junín, es decir, en Huancayo. Eso para mí ha sido una delicia, una delicatessen, porque entré fuertemente a trabajar toda la Sierra Central, porque en la historia del Perú el centro decide. El punto de encuentro en el Perú no es Lima solo por su capacidad de Lima metropolitana, es que el sur quiere pasar al norte y el norte quiere pasar al sur. El punto de encuentro es la Sierra Central. Y cuando miras el proceso de independencia, los grandes circuitos económicos que sí existen y que los manejan las regiones, el norte grande, es decir, el extenso sur, que comenzaba en Arequipa y terminaba en Buenos Aires, quiere pasar al norte. Y el norte, el gran norte, quiere pasar al sur. En el proceso de independencia se le llama corrientes libertadoras del sur y del norte, donde se encuentran, claro, en este maravilloso país, pero no solo porque es maravilloso, sino que tiene la Sierra Central, que viene a ser el espacio donde se encuentra. Entonces el centro se convirtió, lo que fue alguna vez la Intendencia de Tarma, se convirtió en mi espacio de interés francamente distinto hasta lo que había visto. Cuando haces historia regional, a mí me parece muy importante, primero que nada, acercarse a la región y conocer a los estudiosos locales. No hay nadie que te pueda presentar su espacio mejor que el que lo vive. Y entonces conocer la producción local y preguntarle a los locales, porque hay que recordar que somos una sociedad oral. Hay muchas veces la gente no escribe, pero sí conoce y sí sabe.
Entonces, a nivel sudamericano hay múltiples estudios. Argentina va llevando la mano en cuanto a estudios interesantes, estoy pensando en Macías, que no son solo del 18, pueden cruzar el 19. El siglo XIX está llamando mucho la atención por la construcción del Estado Nacional. Hay también producción en Chile, en toda Sudamérica, Colombia, en efecto, que te permiten tener un nivel de análisis. Si el estudioso local te permite conocer su tierra, el sudamericano te permite conocer esos espacios que antes estaban vinculados y que forman parte de tu realidad. Luego, por supuesto, tienes un nivel nacional, todo lo que viene a ser Lima y la producción desde Lima, que aunque muchas veces le da la espalda a la nación, te permite tener los modelos, o como decir, la línea de tiempo y las problemáticas establecidas de interés para un Estado-nación como el peruano. Y finalmente tienes esta línea, la local, la nacional, la sudamericana, y tienes también el retorno, el recuerdo de lo que fue, entre comillas, la monarquía católica, lo imperial, con estas nuevas personas, estas nuevas líneas que están saliendo desde el CSIC y otras universidades, como podríamos decir Víctor Peralta para el caso del Perú, Martín Lurowski, bolivianista, Dionisio de Haro, que también ahora ha pasado a ser bolivianista, también ha trabajado algo, Ascensión Martínez Riaza, Manuel Chus. Hay varios que están trabajando el periodo y que están transitando a tratar de entender el imperio en cuanto imperio. Algunos son americanistas, otros no, que están llegando recién, pero en general te dan visiones para entender